Sí, que está intensa como. O sea, te digo, no, conocí un chavo que está que arde. ¿Que está qué? Está furioso. ¿Qué más? ¿Usted qué piensa? ¿Que está guapo? Guapa, ¿no? Está que arde. Gracias. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué piensa cuando ay viejo, estás que ardes? Que tiene temperatura. ¿Qué piensan? Ay, sí, ¿no? ¿Qué piensan? Depende de la ocasión. Ok. ¿Qué arde, Nelly? Ya se puso intensa. Ok, ¿hasta ahí? Ok. Bueno, resulta ser que hace 8 días Pastor Nay nos da una lección preciosa de los últimos tiempos de escatología. Y quisiera concentrarme en un pedacito de la escritura. Pon Ricky, por favor. Normalmente los términos que arde y está que arde se usan para expresar a una persona pues que está muy atractiva o para tener una situación de intensidad erótica. Y pusieras por favor la diapositiva, no sé si se alcanza a ver, dice el amor que arde. Siguiente. Vaya conmigo a la Biblia, a Mateo 24 por favor, y vamos al versículo 12. Es una de las lecciones que más he disfrutado en mi vida. Ojalá que así sea también para usted. Vamos a leer desde el 10. Mateo 24. Bueno, lo vamos a leer desde el 3. Lo voy a leer muy despacito y quisiera que me vaya siguiendo, por favor, con sus ojos en su Biblia. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los van a entregar a ustedes a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hasta ahí. Entonces, viene narrando un ámbito social muy complicado, pero hay algo muy interesante. En esta última porción dice que por causa de que se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a desmenuzarlo. Primero, para que algo se enfríe, tuvo que haber estado un día ardiendo, caliente. Y dice que la razón por la que va a pasar es porque la maldad de muchos, la maldad se va a aumentar. Ahora, quisiera saber qué concibe usted como maldad. ¿Qué concibe? Muerte, destrucción. Muerte, destrucción, muy bien. Entonces quiero decir, va a decir, la destrucción va a hacer que su amor se enfríe. Perversión, la perversión va a hacer que se enfríe su amor. ¿Qué más?
Lastimar. El hecho de que se lastimen, su amor se va a enfriar. Sale, ¿qué más? Falta de compromiso. La falta de compromiso de muchos va a enfriar el amor de otros. ¿Alguien más? Engañar. El engaño que hagan unos va a enfriar el amor de otros. Interesante. Ahora, la palabra maldad que está ahí, en el griego original, significa violación a la ley. Significa haber transgredido la ley. Y esto es muy interesante, porque resulta ser que hay gente que tiene el amor de Dios ardiendo en esas personas, pero empiezan a ver que hay gente que transgrede la ley y no le importa. Ahora, para transgredir la ley hay que conocerla. Entonces está hablando de que no es lo que haga el inconverso o la gente común, sino lo que hace el pueblo, los que conocen la ley. Y entonces es muy interesante, porque esto quiere decir que muchas personas venimos a la iglesia con la mera intención de conocer a Dios, de tener buen testimonio, pero hay gente que no. Y muchos, llegamos a un tiempo en donde el testimonio de los cristianos hace que los mismos cristianos hablen mal de los cristianos y ya no quieran ser cristianos. Y esto es muy interesante porque desde los principios de la iglesia Jesús dijo que iba a haber en el mismo terreno trigo y cizaña. ¿Cómo es que el amor de Dios se enfría? Muy sencillo. Cuando tú tienes un carbón que está ardiendo y lo alejas del fuego y de los demás carbones que arden, lo más seguro es que se vaya enfriando al punto de apagarse. Entonces la persona que no supera el mal testimonio de otros se empieza a alejar de Dios, se empieza a alejar de la iglesia y su amor se empieza a apagar. Ahora, hablemos de malos testimonios. Y ahí quisiera que abundáramos. Yo quisiera que me pusiera un ejemplo de un mal testimonio, sin dar nombres, que le hizo cuestionarse su estancia en la iglesia. ¿Alguien? Yo le voy a poner mi ejemplo. La única vez que he pensado en no regresar a la iglesia fue cuando salí de un movimiento y en ese punto pierdo a mi hijo y me hablan. Nunca me hablaron para preguntarme cómo estaba, pero sí me hablaron para decirme que había yo perdido a mi hijo como un juicio de parte de Dios por haber dejado esa iglesia. Y ese día dije, no voy a regresar a una iglesia jamás, porque son una bola de hipócritas insensibles. Ayúdame. ¿A usted qué le pasó? Hugo. Que a mi hijo le iba a pasar un accidente, le iba a cortar la pierna. Le dijeron que si seguía faltando a la iglesia, De una mano o un pie. Dios le iba a cortar una mano o un pie a su hijo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cuando confías en alguien que crees que es muy de Dios y te traiciona. Gracias. ¿Alguien más? Conoció a una congregación donde fuimos pastores interinos en Oaxaca, en donde haciendo 9 bebés se acercaron a unas niñas y le decían, dile al pastor, y la niña llorando, se acerca una señorita secundaria y dice, es que el pastor pasa por mí a la escuela, me lleva a un hotel, pues sí, me viola, y luego me regresa a la escuela y me dice que si le digo a mis papás, ellos no me van a creer porque son unos indios ignorantes y él es el pastor. ¿Alguien más? ¿Nadie? No, bueno, están en la gloria.
conmigo para que vean lo que es padecer el cristianismo. ¿Quién más? ¿No? Bueno, como pastor, hay un montón una fila de gente esperando que mis hijos cometan errores para acabárselos a ellos y a nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No les ha pasado nada? Comió la lengua el gato. Bueno, sí. Que se salieran de la iglesia, muy bien. Conozco una pastora que su esposo le pone el cuerno y las personas la cuestionan de por qué falló. Y ella se salió de la iglesia. Dígame. Cuando iba a la universidad, un primo suyo lo sacó de la iglesia y jamás regresó. Un copastor, perdón. Un día, estando en el seminario en Zacatecas, bueno, estábamos en el distrito, y me dicen, ahí voy a imprimir un trabajo, y ya iban a cerrar el centro de cómputo, ya era tarde, y dando la vuelta ahí se encuentra al subdirector del instituto viendo pornografía en la computadora. Sí, o sea, claro, está bien fácil tener pretextos para que tu amor se enfríe. La maldad abunda. Y la maldad en este sentido no está hablando de gente que te saca la lengua, sino habla de pueblo que está infringiendo la ley y tú estás observándolo. Conocemos una iglesia en donde el líder de jóvenes era el que rolaba los gallos, ¿me entendió? O sea, rolaba la mota, para que me entiendan. El líder de jóvenes era el proveedor. Eso sí, las veladas llenas. ¿Me puede creer? Si algo es difícil como pastor, no es la congregación. A veces lo más difícil como pastor es lidiar con los demás pastores. ¿Y sabes por qué? Porque sientes que tu amor se enfría. Y dice acá, y la maldad de muchos se enfría. Pónmelo, por favor. Y dice acá que la palabra enfriar, dice, será enfriado el amor de los muchos. Ok, esa es la versión en griego. Dice, a través de ser aumentada la violación a la ley, será enfriado el amor de los muchos. Entonces, la maldad no significa nada más cuestiones de no me saludó. No, maldad implica que es gente que no le importa a Dios, que viene a la iglesia y el pastor dice, oigan, no se lleven pesado, no esto, y no les importa. Que transgreden la ley de una manera impresionante. O sea, la Biblia dice, ámense los unos a los otros, pues no amamos, pues trinqueteamos, pues le compro a la hermana y no le pago. O, ¿sí me explico? Transgredir la ley. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver que el significado de maldad significa ilegalidad. Y aquí es muy interesante, porque vivimos en una sociedad que defiende lo ilegal. Hoy por hoy están diciendo apoyemos a que no les quiten a los indocumentados el DACA. A ver, vamos a analizar. No le quites el apoyo financiero a un montón de personas que entraron ilegalmente a un país, rompiendo todas las leyes. Y la gente dice, no, sí, bueno, y no les da pena. Es público. Vamos a apoyar a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque ellos están de ilegales allá, pero mandan dinero. Oye, pero rompieron las reglas para estar allá. No importa, pero son la economía.
Y entonces tenemos una sociedad que no le importa las raíces del asunto, lo que quiere es su ganancia. Y la gente dice, pobre gente, hay que apoyarlos. Pero cuando vas por ejemplo, te encuentras con... Ahora, por ejemplo, vamos a apoyar que sea legal el aborto. Oye, pero es ilegal, o sea, estás matando una vida. No necesariamente. ¿Qué tal si es de una violación? Bueno, pues no, pero es tan triste con tu situación. No, el índice de mujeres violadas que llegan a abortar es del 1.6%. Todas las demás fue por no violación. Y entonces decimos, ay, no maltraten a los perritos, pero sí que aborten a los niños. Eso es maldad. Es ilegal, es defender lo ilegal. Y entonces y los cristianos lo apoyan. Es terrible, dígame, Manuel. En el 73 se legalizó el aborto en los Estados Unidos y Dice el hermano que en el 1973 se hizo legal el aborto en Estados Unidos y la iglesia votó a favor. Pero en México 2017 la cosa no es diferente. Y entonces tenemos, yo quiero que veas que cuando dice la maldad aumentará, no nada más está hablando del delincuente de allá afuera, que adora a la Santa Muerte. Estamos hablando de que el pueblo de Dios se vuelve insensible y empieza a hacer cosas que quebrantan la ley de Dios y quebrantan su relación como hermanos. Hoy por hoy hay hermanos que están a favor del aborto, están a favor de la homosexualidad, están a favor de la fornicación, están a favor del divorcio. Y entonces muchas personas se cuestionan, ¿a qué voy a la iglesia? ¿Para qué si así estoy mejor? Y dice, es impiedad, es anarquía, es desorden, sin ley. Maldad significa es desorden. Transgredir la ley por no tenerla en cuenta, sin instrucción de la Torá. O sea, si tú eres una persona que viene a la iglesia, pero no estás al pendiente de leer tu Biblia y así, tú eres de esas personas que van a tender a hacer maldad. Porque la persona que no tiene instrucción de la palabra de Dios tiende a hacer lo malo. Y al final viene de una raíz que significa anomos, que significa pagano. Y entonces pagano no es el inconverso. A veces también son personas que se congregan. Porque transgreden la ley. Bueno, la fuente es el diccionario de idiomas bíblico en griego. Siguiente, por favor. Y entonces vamos a ver qué significa enfriar. Enfriar significa helar con el frío de la muerte. Disminuir notablemente. Entonces, tengo el amor ardiendo. ¿Quién quiere poner las paletas para la evangelización? Yo. ¿Y quién quiere lavar el baño? Yo. Pero llegas, lavas el baño y de momento sale la hermana, dejó el papel por fuera, la taza oliendo mal, con ahí todo su desecho, y todavía te voltea a ver y te hace. Y entonces el hermano, es una cosa, entonces el hermano que lavó el baño dice, no lo vuelvo a hacer, porque ni lo valora. Es decir, no estamos hablando de una cuestión muy alta y muy mística, estamos hablando del desarrollo de la iglesia. Y entonces disminuye notablemente su amor. Ese amor que ardía, que reborboteaba, empieza a enfriarse. Y entonces la siguiente vez alguien quisiera proponerse
para lavar el baño, él se acerca. Y su esposa le está diciendo, nosotros. ¿Ves cómo nos dejaron el baño la otra vez? Ni lo valoran. Siguiente. Entonces enfriarse. Y entonces hay que ver una cosa. Bíblicamente vamos a Cantares 8:6. Cantares. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cómo es el amor, porque si se enfría es porque el amor arde, el amor quema, el amor es fuego. Y mire cómo dice Cantares en su capítulo 8, versículo 6. Gracias. ¿Lo tiene? Cantares 8:6. ¿Lo tiene? Lo espero. ¿Lo tiene? Órale pues. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, ¿qué? El amor. Duros como el Seol son los celos. Sus brasas, ¿son brasas de qué? Fuerte llama. Y el siguiente versículo dice, las muchas aguas no podrán apagar, ¿qué? Qué interesante, porque el amor es fuego. Y entonces podemos decir, sí es cierto, yo lo he sentido. ¿Alguien aquí ha sentido amor? ¿Amor verdadero? ¿Arde? ¿El amor quema? ¿Sí? Cuéntame su experiencia. Nadie me va a contar cómo se quemó el amor. ¿No? Le voy a contar mi experiencia. Siempre termina uno contando sus cuitas, porque no apoyan. Cuando yo me enamoré de Naín, yo tenía un empleo en donde ganaba 14,000 pesos mensuales. Y era gerente de recursos humanos y me iba muy bien. Y para casarme con él tenía que renunciar a mi trabajo, porque él tenía casa en Cuernavaca y su trabajo, él radicaba allá. Y entonces se opuso su familia, se opuso mi familia y nos casamos y me fui a vivir con su sueldo. Y entonces te das cuenta que el amor te quema tanto que no importa lo que dejas, apuestas por esa persona. A las 2 semanas llegó y me dijo, mi hermano me corrió del taller, este es nuestro capital para el resto del mes, y me dio 20 pesos. Ahí sí sientes como balde de agua fría, ¿no? Ahí no sientes que arde, sientes que te hielas. Y muy intenso, porque el amor que arde te lleva a tomar decisiones importantes y no echarte para atrás. Pero yo no había entendido cómo es que me había enamorado tan así, ¿no? Si mi trasfondo era de odio hacia la figura masculina. ¿Cómo fue que nos enamoramos tanto y después de tener problemas conyugales, cómo es que el amor siguió creciendo? Mire, esta elección es muy bonita. Vamos, dice ahí, ponme como un sello sobre tu corazón. Siguiente, Ricky, por favor. La palabra grabar como un sello significa que los sellos se hacían de metal o de piedra y servían para certificar la autenticidad de un documento escrito. Es decir, en esta porción escritural lo que está diciendo el esposo es: quiero que seas auténticamente mi propiedad, y a través de un documento. Ahora, ¿qué hace el documento? Sellar lo hablado. O sea, no nos quedamos en lo dicho, sino que lo ponemos por escrito, y dice por ahí, papelito habla. Eso le está proponiendo el esposo a la esposa, ¿sí? Ahí déjame ver. Y dice,
en tu corazón. Y la palabra corazón es también usado figurativamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. De manera similar para el centro de cualquier cosa. Significa amorosamente, angustiar, ánimo, deseo, entendimiento, voluntad, pensamiento, juicio. Lo que le estaba diciendo ahí el esposo a la esposa es: déjame ser yo el sello de autenticidad de todo lo que pienses, hagas, digas, vivas, actúes, pienses, imagines, hables. Y entonces es bien interesante porque está diciendo que Dios quiere ser un sello que nos dé autenticidad en todo lo que pensemos, sintamos, hagamos, planeemos, proyectemos. Entonces esta porción que al español es tan romántica tiene mucho más profundidad. Si en la forma en la que hablas no hay el sello de autenticidad de Dios, tú no has tenido esa fusión con Él, porque esta conversación la tienen el amado y la esposa. La iglesia y su esposo, Cristo. Entonces Cristo le está diciendo: tómame y déjame ser yo la marca que todo el mundo vea en la forma en la que vives. La pregunta es: ¿en la forma en la que vives Dios ve el sello de autenticidad de Cristo? Si le preguntas a tu esposo o a tus hijos, ¿qué pensarían ellos? ¿Te dirían que sí? Ay, sí, mamá, se nota de bien harto que amas al Señor. ¿Qué pensarían? Siguiente, por favor. Corazón significa el punto central de los pensamientos, mente, emociones, conocimiento del bien, del mal, conciencia, forma de pensar y de actuar. O sea, déjame sellar lo que pienses, lo que hagas, cómo hablas, cómo te diriges, cómo te comportas en una fiesta, cómo te comportas en una reunión, cómo te comportas con los hermanos, con tu jefe, con tus hijos. Un sello de autenticidad. Entonces viene a tocar la puerta un concepto y dice: porque fuerte es como la muerte el amor, y la palabra fuerte significa que tiene fuerza, que es fiero. Eso me sorprendió mucho, porque normalmente se ejemplifica a las mujeres sexuales como unas fieras, al hombre viril como un león. Pero cuando está hablando del amor, habla de un amor fiero. Y yo empecé a pensar, ¿cómo? O sea, ¿qué identifica a una fiera? Contéstame, ¿qué identifica una fiera? ¿Mande? ¿Qué defiende, verdad? ¿Qué más? Su fiereza, ¿qué es? ¡Qué salvaje! Muchas gracias. Sí, que se avienta, que está acechando. El amor sabe acechar. ¿Qué es acechar? Buscar una estrategia para pescar. El amor es fiero. Está haciendo estrategias de voy a caer por acá. ¿Alguien ha visto cazar una leona? Se pone en posición. No quita la mirada, respira despacito. Y nomás el conejito hace bolas, ¿no? Y papas. Dice la escritura que así es el amor, es fiero, es fuerte. Y entonces está interesante, siguiente, porque dice que, quítame eso, que el amor es fiero, pero aquí tenemos un problema. Mucha gente piensa que el sexo es amor. Mucha gente piensa que irte al hotel con tu novio o con tu novia es porque estoy muy enamorado. Es porque arde este amor dentro de mí, me quema, que vengan los bomberos. Y es muy interesante
interesante porque entonces para poder definir que ya entendimos que el amor quema, ya entendimos que arde, que es fiero, pero entonces vamos a definir qué es amor. Porque mucha gente piensa que está excusado que nosotros tengamos tocamientos y relaciones sexuales antes de casarnos porque estamos enamorados. Y aquí es muy interesante porque la palabra que traduce la escritura en el hebreo antiguo como, siguiente Ricky por favor, amor es ahavá. Ahavá es un verbo